Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Capes número 1, con guión de Robert Kirkman y arte de Mark Englert. Espero que les guste. La historia comienza con un villano llamado Medallón, emanando llamas y riéndose desaforadamente. Una patrulla de policías intenta detener su locura, pero a Medallón parece no importarle y exige que todos tiemblen ante su poder. De pronto, llega Bolt para resolver la situación. Uno de los policías le agradece que esté allí. Bolt, con un enorme helado en la mano, le pregunta por la historia detrás de Medallón. ¿Busca dominar el mundo? ¿O solo es un desquiciado causando problemas? ¿O es un empleado descontento en busca de venganza? El policía reconoce que no tiene idea y le pide a Bolt un autógrafo para su hijo. Bolt se lo firma, sin problemas, y le pide que le sostenga el helado ya que irá a hacerse cargo de la situación y necesita sus puños libres. Bolt le pide a Medallón que le preste atención y le dice que se detenga, ya que no quiere lastimarlo, pero Medallón le lanza una ráfaga de fuego, preguntándole cómo se atreve a desafiarlo. Bolt esquiva la llamarada y logra tirar a Medallón al suelo. Lo sujeta, pero el villano le avisa que lo aplastará, y lanza una nueva llamarada. Bolt sospecha que el medallón que lleva en el cuello es la clave del poder, así que estira su mano para arrancárselo. Y lo hace con facilidad. Entonces, sosteniendo la pieza, empuja al villano y le dice que no parece tan poderoso sin el medallón en el cuello. Bolt se dirige al policía y le dice que es todo suyo, pero el oficial se ha quedado pasmado como una estatua, viéndolo resolver la situación. De hecho, el helado que Bolt le dio se ha derretido por completo. Bolt se queda sorprendido, preguntándose cómo es posible que ese hombre sea policía y ande armado. Nos movemos a la sede de Capes. Mientras Holy Water, agua bendita, y Hawaiian Crest, emblema hawaiano, conversan, ven pasar a Bolt y le dicen que llega tarde, pero él les responde que es una larga historia. Mientras ingresa a una sala, lo llama el comandante Capitalismo, y le dice que lo ha estado buscando. Bolt le responde que justo iba a verlo. Es su jefe de personal favorito. Además, le cuenta que se demoró porque se hizo cargo de un loco llamado Medallón, y tiene la prueba en sus manos. El medallón que le arrancó. Quiere que le reconozcan esa hora de trabajo. Commander Capitalism le dice que deje un formulario en su oficina antes del mediodía. No quiere que nadie piense que Bolt está trabajando por su cuenta. Y le recuerda que ese día debe ocuparse de la orientación para reclutamiento. Hay un muchacho nuevo que lo está esperando desde hace 45 minutos. Bolt se toma la cabeza. Lo olvidó completamente. En la oficina, Commander le presenta a Bolt a Kid Thor, quien le estrecha la mano y le dice a Bolt que es un honor para él conocer a una verdadera leyenda. Bolt le responde que no se subestime él mismo. Hay muchos comentarios sobre las hazañas de Kid Thor y le pregunta si operaba en Atlanta. Kid Thor asiente y repite que no puede creer que trabajará junto a Bolt. Commander le recuerda que el sueldo también es interesante. Le pide a Bolt que haga de guía del lugar, porque tiene que ocuparse de otras entrevistas. En los pasillos del edificio, Bolt le pregunta a Kid Thor si pueden apresurar el paseo, ya que le prometió a su esposa almorzar con ella. Kid Thor le contesta que no hay problema. Él necesita aún desembalar luego de su mudanza. Nos movemos a la oficina de Big Brain, Cerebrote, uno de los fundadores de Capes Incorporated, junto a los Meteor Twins, los gemelos Meteoro. Alguien le dice que sabe que es difícil de escuchar lo que va a decirle. Los tiempos han cambiado, y la financiación que antes obtenían ha disminuido mucho, ya que no están en el centro de atención como en otros tiempos. Agrega que necesitan realizar alguna campaña para que el público vuelva a apoyarlos, y, así, llegará la nueva financiación. Y, aunque no es fácil de aceptar, la mejor exposición es la que otorgan eventos como las crisis o aniquilaciones. De pronto, alguien llega a la recepción de Capes, malherido y agotado. La recepcionista sale corriendo a pedir ayuda. Commander se asoma al pasillo, preguntando qué demonios ocurre, y no puede creer lo que está viendo. Se trata del Captain Cosmic, Capitán Cósmico, que lleva más de 15 años muerto. Commander se agacha para analizar qué le sucedió y le dice que hay que llevarlo a un hospital de manera urgente. Mientras tanto, Bolt sigue guiando a Kid Thor por el edificio. Le muestra el gimnasio, al que llaman sala de entrenamiento. Agrega que tienen rutinas preparadas especialmente para personas con superpoderes, y cuentan con máquinas especiales que simulan esos superpoderes para ayudar a mejorar en su uso. Kid Thor se muestra encantado con todo lo que le cuentan, pero más encantado aún con la imagen de una chica, Knockout,
pegándole a una bolsa de entrenamiento. De pronto, los miembros de Capes aparecen corriendo por los pasillos. Bolt le pregunta a uno de ellos qué sucede, y este le responde que es Captain Cosmic, que regresó de la muerte. Bolt comenta que ya pasó por eso, y se despide de Kid Thor, recordándole que se verán más tarde para salir a patrullar. Kid Thor no le presta atención, ya que está pensando en Knockout y en cómo va a presentarse. Nos movemos a otro lugar. En un depósito oscuro, una figura sostiene una pipa en una mano. En la otra, lleva algo luminoso. El objeto se ilumina cada vez más y la figura, con los ojos también iluminados, comenta que pronto llegará el momento de Bolt. Volvemos con Kid Thor, quien le cuenta su historia a Bolt, mientras patrullan. Mi tatarabuelo fue el mejor herrero que jamás existió. La gente viajaba por continentes y océanos solo para verlo trabajar. Era una leyenda, tanto así que atrajo la atención de los propios dioses. Cuando el poderoso Thor perdió a su amado Mjolnir en batalla, mi antepasado fue contratado para forjar un reemplazo adecuado. Una vez que estuvo construido, el propio Odín infundió el martillo con energía asgardiana, haciéndolo casi tan poderoso como el original. Durante muchos años este nuevo martillo sirvió bien a Thor, pero eventualmente, el Mjolnir original fue recuperado. A cambio de forjar un arma tan digna, el martillo fue devuelto a mi antepasado. Fue fusionado con su esencia, de modo que solo aquellos de mi linaje pudieran usarlo. El martillo fue luego pasado de padre a hijo en cada generación hasta llegar a mí. Soy simplemente el más nuevo de una larga línea de héroes y aventureros. El vehículo avanza por la ciudad. Kid Thor le pregunta a Bolt por su origen. Bolt aclara que su historia no tiene nada de especial, que comparada con la suya, resulta incluso aburrida. Bolt le pregunta si conoce la película Fenómeno. Kid Thor niega conocerla, y entonces llega la explicación. Un personaje que es alcanzado por un rayo y se vuelve extraordinariamente inteligente, sin saber jamás la causa real. En su caso, el resultado no fue la inteligencia, sino una fuerza descomunal. Kid Thor comenta que eso explica el nombre que eligió. Bolt le aclara que, en realidad, ese no fue el primer nombre que quiso usar. Había pensado en Black Samson, pero ya existía alguien con ese alias entre los Guardians of the Globe, los Guardianes del Globo. Recuerda entonces su ingreso en Capes, y cómo le indicaron que los héroes negros más populares tenían nombres relacionados con la electricidad. Storm, Black Lightning, Static Shock. Así que a Bolt le pareció una buena idea en ese momento. Kid Thor le pregunta por Blade, y Bolt responde que la película todavía no se había estrenado. Mirando el vecindario, Kid Thor le pregunta a Bolt si las cosas siempre son así de tranquilas. Este le responde que algunas veces, si los locos quisieran dominar el mundo todos los días, su trabajo sería asqueroso, aunque es extraño que no hayan recibido ninguna llamada. De repente, Kid Thor ve algo en el aire, una figura cayendo, y, en efecto, esta cae encima del auto en el que van. Es Machine Head, cabeza de máquina. Kid Thor grita, preocupado, pero Bolt lo tranquiliza. El auto es de la empresa, así que no habrá problemas con los gastos del arreglo. Titan, aparece también saltando desde el edificio hacia el automóvil de Bolt, gritando que se alejen de Machine Head. Bolt se prepara para la pelea, pero Titan, con un golpe en el suelo, los arroja a todos hacia atrás. Sujeta a Machine Head por el cuello, diciéndole que es la última vez que le juega sucio. Machine Head le dice que pensaba pagarle, pero Titan le responde que ya es tarde. Bolt y Kid Thor saltan sobre él para detenerlo, pero Titan se deshace de Kid Thor con un golpe, mientras Bolt le dice que suelte a Machine Head. No vale la pena, pero para él sí vale la pena. Es más, debería haberse encargado de él hace mucho tiempo. Bolt intenta convencer a Titan diciéndole que será un ladrón y un matón, pero no un asesino. Mientras tanto, Kid Thor toma su martillo y le da un tremendo golpe a Titan, dejándolo en el suelo y en su forma humana, ya que las rocas que lo cubren saltaron por todas partes. Bolt felicita a Kid Thor y le dice que ahora deben llamar a la empresa para que manden un equipo de detención para Machine Head y Titan. Luego, pedirán una patrulla nueva para ellos. Solo queda esperar y estar atentos a que no se muevan los dos villanos. Nos movemos de vuelta al edificio de Capes. Big Brain les da una charla a Battery Bill, Brain Boy, Brother Love, Red Devil y los héroes que allí se encuentran. Les cuenta: fue hace 16 años cuando Captain Cosmic aparentemente dio su vida para acabar con la amenaza del viajero en el tiempo, Chronodile. Su reaparición esta mañana indica que solo fue lanzado hacia adelante en el tiempo. La lógica dictaría que este es también el caso con Chronodile.
La mayoría de ustedes no son conscientes de lo peligroso que es este villano. Es responsable de muchas muertes. Es la única razón por la que no quedamos muchos de esa época. Solo quería ponerlos al tanto de la situación antes de que pasemos al turno de noche. Mientras tanto, Captain Cosmic está en el Hospital Memorial. Si alguno quiere visitarlo, estoy seguro de que lo apreciaría. Bolt y Kid Thor llegan tarde a la exposición, pero Holly Water les cuenta que se trató de Chronodile y que no era algo importante. Bolt comenta que escuchó hablar de él, y Kid Thor piensa que no sería un gran problema en estos tiempos. Sin embargo, Commander Capitalism lo corrige. Ese villano mató a varios de sus compañeros. Commander le dice a Kid Thor que se cuide de seguir diciendo tonterías delante de él, y le recomienda que marque su salida y se vaya a su casa. Mientras lo ven marcharse, Bolt y Commander comentan que Kid Thor parece un buen muchacho. Bolt cree que funcionará, y Commander reflexiona, porque cada vez convocan gente más joven. Entonces, ambos se van también, ya que luego se verán en la casa de Bolt. Por otro lado, otra de las miembros de Capes, Claire Boyan, saluda a Ed, uno de los Comet Twins, y le dice que su esposo no está en casa ese día, y que tal vez quiera ir a visitarla. Ed le responde que le gustaría, pero ella sabe que él no puede alejarse a más de 10 metros de su hermano, ya que puede debilitarse, y necesita estar en forma por si regresa Chronodile. Claire le contesta que ella los estaba invitando. A los dos. Nos movemos a la prisión de la ciudad. 2 policías cuidan una celda. Uno de ellos le pregunta al otro si alguna vez oyó hablar al prisionero, y el otro responde que no. Es más, querría saber si tiene voz humana o robótica. El primero agrega que es muy raro. Nunca habla, se sienta en su celda, y allí se queda. Su compañero añade que oyó decir que los demás ni siquiera saben lo fuerte que es. De pronto, el prisionero se pone de pie. Es un ser enorme. Uno de los guardias se asusta al ver que se ha movido. Le grita a su compañero que corra y toque la alarma. El prisionero rompe el muro de su celda y los escombros vuelan por el lugar. Si aprecias mi trabajo, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alfonso Cancino 5756. Volvemos a Capes, donde 2 de los miembros del turno noche conversan. Uno le cuenta al otro que Big Brain le deja hacer doble turno porque tiene que pagar la escolaridad de su hijo. Agrega que está fundido por el cansancio. Su compañero le responde que lo tendrá en cuenta por si hay algo de acción esa noche. Mientras tanto, en su oficina, Big Brain está meditando sobre algo. Sus fuerzas mentales a tope emanan una luz lila que ilumina hasta el pasillo. Nos movemos a la casa de Bolt, donde él y Commander están viendo la televisión, luego de cenar. La esposa de Bolt le recuerda que le toca a él lavar los platos esa noche, y él le responde que lo hará luego de que su amigo se marche. Commander se sorprende por esa tarea que Bolt asume, y le pregunta si acaso sus testículos se marcharon de su entrepierna. Pero Commander le pide que baje la voz. Los niños están durmiendo. Commander insiste. Ningún hombre asumiría la tarea de lavar los platos. Eso le corresponde a las mujeres, y en esa casa hay una perfecta para esa actividad. Bolt le recrimina que lo ofenda con tonterías, y le dice que por eso nunca llegó a casarse. Commander le dice que solo intenta ayudar. Bolt ya trabajó todo el día, y ahora también le toca hacerlo en su casa. Es un esclavo. La esposa de Bolt lo oye y está por regañarlo, justo cuando en la televisión, el noticiero informa que la penitenciaría de la ciudad ha sufrido la fuga más importante de su historia. Un número indeterminado de supervillanos se escaparon. No se sabe aún qué medios utilizaron, pero lograron fugarse. El gobierno ha hecho un llamado a Guardians of the Globe, Megaforce, Capes Incorporated, Fight Force y Special Operations Strike Force para tratar de detener a los fugitivos lo antes posible. Bolt, desde su sillón, exclama que eso parece un trabajo para los empleados del turno noche. Tanto él como Commander sonríen, añadiendo que es hora de que esos bastardos hagan algo alguna vez. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.